El libro de Mormón tiene muchos casos en los que se usa la palabra agitar para describir el proceso de despertar emociones con el fin de empujar a las personas o multitudes a actuar. Hoy observaremos estos casos para ver qué podemos aprender. Probablemente el más notable de los casos de agitación es cuando las personas se sienten incitadas a la ira, incitar a otros a la ira. Jesús declara que incitar a la gente a la ira no es parte de su doctrina y declara que tales cosas deben acabarse. Nefi dice que los que son parte del reino del diablo deben ser incitados al arrepentimiento, o el diablo los incitará a la ira y perecerán. Mormón declara que los inicuos incitan a la gente al derramamiento de sangre, y Nefi profetiza cómo Satanás incitará el corazón de la gente contra lo que es bueno. Podemos encontrar muchos ejemplos de esto en el libro de Mormón. Por ejemplo, Lamán despertó la ira en Lemuel con las sospechas de que Nefi les mintió acerca de las experiencias espirituales para usurpar el poder sobre ellos. Los sacerdotes de Noé incitaron al rey a la ira contra Abinadí con acusaciones de que Abinadí injuriaba al rey, y el rey Noé ordenó que matasen a Abinadí. El rey Noé también acusa a Alma de incitar al pueblo a la rebelión como pretexto para enviar a su ejército contra él y su pueblo. La caridad que los antinefileitas muestran con los zoramitas pobres que fueron expulsados de las sinagogas despierta la ira en los zoramitas de élite, quienes luego se mezclan con los lamanitas y también los incitan a la ira contra los antinefileitas. Los jueces principales nefitas incitan a la ira del pueblo contra el profeta Nefi cuando los llama al arrepentimiento. Satanás incita a los nefitas a cometer iniquidad continuamente, difundiendo rumores y contiendas por todas partes para endurecer el corazón de la gente contra la bondad y la profecía. Después de revisar estos ejemplos es necesario preguntarse, ¿por qué nos enojamos? Es obvio que porque así lo deseamos, pero ¿hay alguien que esté incitando nuestro corazón al odio o a la ira? También tenemos ejemplos en que los reyes o figuras de autoridad incitan a la gente a la ira, que podemos compararlo a muchos políticos o gobernantes de hoy en día. Por ejemplo, cuando el rey Lamán anima a su pueblo a contender contra el pueblo de Senif, y luego el hijo del rey Lamán hace lo mismo. Amlisi, cuando incita a sus seguidores a la ira contra aquellos que se oponen a su candidatura a la realeza. Amaliquía, cuando incita a los lamanitas a enfurecerse contra los nefitas. Tubalot, un rey lamanita que incita a su pueblo a la ira contra los nefitas y van a pelear contra ellos. Los jueces principales nefitas, cuando incitan a la ira del pueblo contra el profeta Nefi cuando los llama al arrepentimiento. Saraebna, quien tiene la intención de incitar a los lamanitas a la ira contra los nefitas para usurpar el poder sobre ellos y usarlos para llevar a los nefitas a la esclavitud. Incluso después de que Saraebna pierde su cuero cabelludo, anima al resto de sus soldados a luchar con más fuerza. Con estos ejemplos, tal vez debamos revisar a los líderes gubernamentales o políticos que seguimos y cuestionarnos qué tanto incitan nuestros corazones hacia la ira de los que no son de nuestro partido o ideal político. Aunque a veces no son los líderes, sino las grandes masas las que incitan a los demás. Algunos ejemplos del libro de Mormón son cuando los lamanitas se enfurecen contra los nefitas de Limi y comienzan a entrar en la tierra para hostigarlos. Cuando los amalecitas y amulonitas incitan a los lamanitas contra los antinefileitas antes de su ataque en Amonía. Y cuando los amalecitas vuelven a hacer esto porque no pueden vengarse de los nefitas. Cuando los pueblos de Coriantumr y Shiz se encuentran entre sí y van a la batalla. O cuando los disidentes de los nefitas incitan a los lamanitas a la ira contra los otros nefitas. También hay gente que incita a sus líderes. Por ejemplo, los sacerdotes del rey Noé incitaron al rey a la ira contra Abinadí con acusaciones de que Abinadí injuriaba al rey, y por esto Noé lo mandó a matar. También a veces ver la tristeza y el dolor de los demás se convierte en ira, como por ejemplo los gritos de las viudas y los huérfanos, que incitan al pueblo de Limi contra los capataces lamanitas y van a la batalla y pierden. O los amulonitas que martirizan a los nuevos creyentes lamanitas, despertando la ira de otros lamanitas contra ellos. Otras veces las personas incitan al odio para tener una ganancia. Por ejemplo, los abogados de Amonía, que incitaron al pueblo a disturbios y perversidad para tener más trabajo y obtener más ganancias. Satanás también incita a los nefitas a unirse con las bandas de ladrones y entrar en combinaciones secretas. Satanás también incitó al pueblo a cometer iniquidad, lo enorgullece y lo tienta a buscar poder, autoridad y riquezas y cosas mundanas. Pero ¿puede haber buenos estímulos emocionales? Porque todos los que mencionamos ya son malos.
También hay algunos casos en el libro de Mormón de esto. En algunos casos la guerra significaba incitar a la gente a recordar a Dios. El Señor le dice a Nefi que los lamanitas azotarán a los nefitas, como un medio para incitar a los nefitas a recordar a Dios. En otra parte, el Señor le dice a Nefi que si los nefitas no son incitados al arrepentimiento por el azote de los lamanitas, serán destruidos. Las pérdidas de batalla incitan a los lamanitas a recordar las palabras de Aarón y sus hermanos, y comienzan a no creer en las tradiciones lamanitas. Las depredaciones de los ladrones de Gad y Antón incitan a los nefitas a recordar al Señor. Las aflicciones y el hambre también pueden despertar el recuerdo de Dios, como cuando el rey Benjamín le cuenta a Mosía cómo sus padres fueron golpeados por aflicciones, para incitarlos a recordar su deber. O cuando el profeta Nefi ora para que llegue una hambruna, para incitar a los nefitas al arrepentimiento. Y para finalizar, un ejemplo de incitar a los demás a cosas buenas es la predicación del Evangelio, que tiene como intención impulsarnos a recordar a Dios. Enos dice que los profetas tuvieron que incitar a los nefitas continuamente con la predicación de la guerra, la contención, la destrucción, recordándoles la muerte, el juicio y la duración eterna para temer al Señor. Jarom habla de los profetas que incitaron a la gente al arrepentimiento, al aguijonear sus corazones con la palabra. El rey Benjamín nombró sacerdotes para enseñar al pueblo y animarlo a recordar su juramento que habían hecho de servir a Dios. Alma va a predicar entre la gente para incitarlos a recordar su deber. Es muy importante saber de todo esto, debido a que en nuestro diario vivir y las redes sociales prevalece la descortesía y la ira. Y los intentos de manipular con emociones negativas fuertes son cada vez más frecuentes. No solo necesitamos trabajar para evitar ser afectados por las constantes agitaciones a la ira, sino tener cuidado de no ser nosotros mismos quienes estemos sembrando odio en el corazón de los demás. Si el video te gustó, compártelo. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Hasta la próxima.